contado con liquidación, el dólar MEP, los dólares alternativos en blanco. Bueno, ¿por qué se han despertado y están generando preocupación en un contexto de mayor incertidumbre, mucha más incertidumbre, sobre todo cuando están sobre la mesa las nuevas medidas de restricción? ¿Qué es lo que se va a acordar? En un ratito vamos a hacer un repaso de lo que están discutiendo en este momento en Casa de Gobierno, el jefe de Gabinete Nacional, Santiago Cafiero, con el jefe de Gabinete de Ciudad, Felipe Miguel, y con Carlos Bianco, que es el jefe de Gabinete de Kicillof en la provincia de Buenos Aires. A ver, claramente hay una última oportunidad para llegar a un acuerdo respecto de qué medidas tomar en este momento, y es necesario ese acuerdo para implementar medidas frente al tsunami de lo que está ocurriendo con la segunda ola, el desborde de las terapias y la disparada de los fallecidos. Y esto es muy importante que se tome contrarreloj cuanto antes. Incluso están hablando de adelantar las medidas, incluso ya tal vez mañana o el jueves mismo, porque todo lo que se tome como medida para tratar de reducir la circulación y los contagios recién tiene un impacto que puede verse dentro de 10 días. Son muy poquitas las cosas que puedan tener un impacto inmediato. Y además, porque ahora van a ver los números, lo que estamos viendo en términos de contagios, que efectivamente parece ser que ha habido un impacto de las medidas que se tomaron hace 10 o 12 días. Se va a cumplir ahora el viernes las 2 semanas. Hay un impacto sobre todo en la última semana con las medidas más duras, el tema de cortar la nocturnidad a partir de las 8 de la noche. Eso de alguna manera frenó la escalada de contagios, pero todavía se está en un nivel muy alto de contagios. Y lo que está ocurriendo ahora, la mayor preocupación es lo que está ocurriendo con las terapias intensivas, que están en muchos casos completamente desbordadas, Ahora vamos a contar unos casos de clínicas y sanatorios privados muy reconocidos, donde todo el mundo quisiera, si tiene un contratiempo, poder internarse, y están poniendo camas o camillas a la espera de una cama en terapia intensiva con un respirador en los pasillos. Entonces, una situación muy, pero muy delicada se está viviendo en este momento en el sistema de salud. Y eso que se está viviendo con las terapias llenas tiene que ver con el pico de contagios, este nivel de contagios arriba de los 25.000 casos diarios, que ocurrió en las últimas 2 semanas. Es decir, todavía llegan a las terapias gente, bueno, que se contagió hace 2 semanas, hace 15 días, hace 20 días, en una situación muy, muy delicada, por lo cual es muy difícil, si uno no toma medidas urgentes, y eso es lo que se está discutiendo, que pueda frenarse esa congestión cada vez mayor de las terapias intensivas. No es algo que vaya a ocurrir, aún si tomaran las medidas más drásticas a partir de mañana, no es algo que vaya a ocurrir el fin de semana ni la semana próxima. Ahora, ¿por qué digo que es la última oportunidad y por qué parece haber mayor predisposición de todos los actores para acordar? Siempre esto ocurre, no los une el amor sino el espanto. Cuando se ve una situación dramática, es así como reacciona siempre la política argentina, ¿no? Cuando ven por delante el abismo o directamente el tsunami que puede dejar un saldo todavía más trágico del que estamos viviendo en términos del desborde del sistema de salud y de la cantidad de fallecidos. Ahora van a ver que se ha triplicado desde principio de abril hasta ahora la cantidad de fallecidos diarios y que va a seguir escalando en las próximas semanas. Bueno, ante ese escenario verdaderamente muy sombrío, muy complejo, que también tiene toda una faceta económica muy dura, por lo que siempre hemos contado en este programa, y después de un año terrible, como fue el derrumbe total del año pasado, en el pico máximo de la cuarentena y de la primera ola, bueno, empieza a haber, si se quiere, algún punto de acercamiento entre ciudad, nación y provincia de Buenos Aires. De hecho, la reunión hoy con los jefes de gabinete en este momento en Casa Rosada pueden indicar eso. Y ahora vamos a repasar con Damián Glanz, con González Prieto, cuáles son las medidas que efectivamente se podrían tomar. Pero
esta es la reunión de ahora. Está teniendo lugar la reunión. Ahí está Santiago Cafiero, Felipe Miguel, el hombre, la mano derecha de Larreta, y Carlos Bianco, que es la mano derecha de Axel Kicillof, ¿no? Discutiendo, bueno, qué se hace ante esta situación tan dramática y cómo llegan a una toma de decisión que sea consensuada, en el sentido de que ahora sí es necesario restringir ciertas actividades, pero es necesario también controlar y que ese one shot, es decir, ese tiro que tienen, esa única oportunidad de hacer algo por 2 semanas, tenga resultado. Pues si esto no tiene resultado, se va al desborde total, un desborde aún mayor del que se está viviendo en este momento, sobre todo en clínicas y sanatorios privados. Todavía un poquito de resto hay en el hospital público en la Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano. Pero les decía, hay algunas señales, además de lo que se está discutiendo ahora. Ahora vamos a ver cuáles son los puntos. Ha dicho Goyan, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, por suerte las autoridades de Ciudad de Buenos Aires están preocupadas por la realidad. Alguien pudo haber interpretado esto como una cuestión de chicana política. Goyan es bastante afecto también a esas cosas, pero pienso yo que no lo fue, porque cuando uno escucha lo que dijo Goyan, lo puso en el contexto de que él tiene muchas esperanzas de que se llegue ahora sí a un consenso, a un acuerdo de qué es lo que tiene que restringirse y cómo se van a aplicar las medidas, que es fundamental que se apliquen en toda el área metropolitana, porque es una única área geográfica, ciudad y conurbano. Y de alguna manera hasta Goyan, que es uno también de los más combativos, las espadas de Kicillof, está tendiendo un puente para un acuerdo. Del otro lado, con Quirós, con el ministro de Salud de Larreta y con el propio Larreta, que ha ratificado Quirós, más allá de que Larreta hace una bandera de que hay que preservar cierta actividad económica, Quirós dice hay que bajar los casos. Necesitamos que los casos empiecen a bajar. No basta con lo que ha ocurrido con las últimas medidas, que al menos los casos se estabilizaron. De todas maneras, hay un interrogante respecto a por qué se estabilizaron los casos, y el interrogante es también, más allá del corte de circulación o el cierre de la nocturnidad, que ha sido importante, ojo con lo que puede pasar en las próximas semanas con el clima, con la llegada del frío y con un clima no tan benévolo como lo hemos tenido en las últimas 2 semanas en el área metropolitana. Bueno, repasamos rápidamente los datos de lo que está pasando con la pandemia, y ahora Damián Glanz les va a contar qué se está discutiendo en esa mesa tripartita en este momento en Casa de Gobierno. Como les decía, estos son los datos del área metropolitana. Se ve, no sé si se ve ahí en la curva, que después de hacer un pico, la curva blanca es Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, el AMBA, todo el área metropolitana, llegó un pico y hay una pequeña baja en los últimos días. Y en la última semana se está alrededor de los 12.900 casos promedio semanal. De alguna manera, lo mismo en la ciudad, bueno, este es el resto del país, pero se ve que la curva dejó de crecer, pero está en un nivel que es mucho mayor de la primera ola y prácticamente triplica lo que fue el pico en el área metropolitana en el fin de año pasado. Vamos rápidamente con las placas, así podemos ir a las medidas. Lo mismo, estas curvas que nos acerca siempre Barrio Nuevo, Martín Barrio Nuevo, son muy interesantes porque marcan, estos son cantidad de casos cada 100.000 habitantes acumulados en los últimos 7 días. También la línea amarilla es Ciudad de Buenos Aires, y las líneas en otros colores son los distintos cordones del Gran Buenos Aires. Este crecimiento vertical que hubo y lo que generó que en este momento esté casi desbordado el sistema de salud, bueno, tuvo ahí un freno, incluso hay una cierta caída en los últimos días, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el cordón, el primer cordón y el segundo cordón del Gran Buenos Aires, ¿no? Y eso es de alguna manera alentador. El problema es que todavía está en un nivel altísimo esta curva. Ayer nosotros mostrábamos que en los criterios de Alemania, a partir de 150 casos cada 100.000 habitantes acumulados en los últimos 7 días, se aplicaban medidas de restricción. Acá la línea está en 100 para que no se encime con la otra. Y a partir de 165 casos cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días, ya se cerraban las escuelas y se aplicaban medidas muy duras.
es decir, la línea más estricta en Alemania, que incluye como último recurso cerrar las escuelas, está por acá. Y bueno, y acá está Ciudad de Buenos Aires, el AMBA en general y los cordones del Gran Buenos Aires. Es decir, muy excedidos en casos respecto a lo que son estándares en un país como Alemania, por ejemplo. Pero bueno, más allá de eso, repetimos, acá hay que ver cuál es la realidad económica y social local. Evidentemente el Estado acá ha sido mucho más permeable a mantener todo abierto porque no tiene con qué compensar a los sectores que cierran, que además están en una situación absolutamente crítica y dramática. Vamos a ver si en las nuevas medidas que se están evaluando incluso se plantea preservar algunas actividades económicas que no sean alcanzadas por las nuevas restricciones o por el cierre. Vamos rápidamente con el resto de las placas. Este es el pico de Ciudad de Buenos Aires. Se ha estabilizado en la última semana en menos de 3.000 casos diarios la Ciudad de Buenos Aires, cuando llegó a tener picos de 3.500 casos diarios, 3.400 casos diarios. Se ha estabilizado, pero es un nivel altísimo. Y lo mismo en el Gran Buenos Aires. Se ha estabilizado los contagios, sobre todo en los últimos 7 días. Si uno toma los últimos 14 días, todavía crecen tanto en Ciudad como en Gran Buenos Aires, pero los últimos 7 días, en concordancia con el impacto de las últimas medidas de cierre de la nocturnidad a partir de las 8 de la noche, se ha estabilizado también en el Gran Buenos Aires los casos, pero en un nivel muy elevado, 11.500 casos diarios promedio. Hubo días de pico de 15.000 y demás. Ahora se estabiliza la curva, no sigue creciendo, pero en un nivel muy, muy elevado. Y sobre todo teniendo en cuenta lo que está pasando con las terapias intensivas. Fíjense la curva de terapias intensivas. En los últimos 10 días hubo más de 1.000 internados en terapia adicionales en total país. En prácticamente 10 días se sumaron 1.000 internados, 1.000 ingresados a terapia intensiva en total país. Ya se superaron los 5.000 personas que están en este momento internadas en terapia intensiva en total país. Fíjense lo que es la curva de terapia intensiva. Lo que les decía, si bien se estabiliza la curva de contagio en un nivel alto, lo que está llegando a terapia intensiva sigue creciendo, porque lo que está llegando son los contagios de las últimas 2 semanas que están llegando a terapia intensiva y ya se está prácticamente muy cercano al nivel máximo de ocupación de terapia intensiva en total país que hubo en la primera ola. Pero el problema ahora es que está mayormente localizado en Ciudad y Gran Buenos Aires. Es decir, todo este foco de aumento de terapia intensiva tiene un altísimo componente del área metropolitana. Y también la curva de fallecimiento. Fíjense, última semana, 373 fallecidos, 373 fallecidos diarios, promedio diario. A principios de abril estábamos en 140 fallecidos diarios, promedio semanal. Es decir, se ha casi triplicado la tasa de la cantidad de gente que se informa que fallece por esto que estamos contando de los contagios. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, tenemos la curva del sector público, de hospitales públicos, que es nada más que un cuarto del total del sistema. El sistema privado está prácticamente en ocupación arriba del 90% y en los principales sanatorios y clínicas, los más conocidos de las principales prepagas del área metropolitana, están desbordados, casi sin ningún tipo de ocupación posible. Y todavía hay algún margen en el hospital público, pero fíjense, hay 378 internados en terapia intensiva en el hospital público, muy por arriba de lo que fue el pico de internaciones de la primera ola en la Ciudad de Buenos Aires, en hospital público, que fueron 308, y además muy cerca de lo que es el máximo de ocupación, que es 450 camas en la Ciudad de Buenos Aires, y eso es lo que está encendiendo todas las alertas, todas las alarmas. Ahora vamos a hablar un poco de qué está pasando con la vacunación, que también se ha metido en la discusión, pero ya está Damián Glanz, y vamos a puntear con él y también con Carlitos González Prieto cuáles son algunas de las medidas que se está evaluando en este momento y cuándo las anunciarían, si efectivamente las van a anunciar directamente ya el miércoles o el jueves. En este momento está hablando, está hablando Alberto Fernández. ¿Dónde está hablando, Carlos? El 27 de abril como nunca. ¿Perdón? Para nosotros era un día muy especial. En la Saladita está, no sé si estamos al aire. ¿En Avellaneda? Éramos sí, en Avellaneda. Sí. presentados en el imaginario público como una banda de locos que se le había ocurrido ser presidente. Este tipo del sur, ¿de dónde salió? Nadie sabía ni cómo se pronunciaba el nombre. Un día siempre recuerdo un dirigente
de la primera me habían pedido a Néstor que me reuniera con ellos. Me dijo, está todo bien, pero ¿cuándo lo vamos a conocer a Kissinger? Me dijo, ni sabía cómo se llamaba, pobre Néstor. ¿Cuándo lo vamos a conocer a Kissinger? Me dijo. Pero la Argentina necesitaba un tiempo distinto y nadie representaba ese tiempo distinto mejor que Néstor. Yo siempre le decía a Néstor, en aquel entonces, que la diferencia sustancial de él con el resto de quienes competían con él es que el 11 de marzo del 73 él estaba en la plaza pero abajo, todos los demás estaban en los balcones. Todos ya eran dirigentes que venían de aquellos años, todos. El único nuevo era realmente Néstor. Era alguien que se expresaba como algo diferente y que además mostraba una gobernación realmente distinta, impecable en su gestión, con muchas convicciones. Y ese 27 de abril fue un día singular, definitivamente singular, porque fue el comienzo del triunfo. Nosotros sabíamos que teníamos que llegar a la segunda vuelta. Si llegamos a la segunda vuelta, Néstor era presidente, y llegamos a la segunda vuelta. Y después, en aquel entonces, nuestro contendiente, el hoy ya lamentablemente fallecido Carlos Menem, decidió no ir a la segunda vuelta, y así Néstor se consagró un día que ni sé cuál fue, presidente. Y de repente tuve que llamarle y decirle, escúchame, ya sos presidente, porque me dicen que Menem se baja hoy a la tarde. Y no entendíamos nada, y me fui al departamento de Néstor y Cristina, y allí estuvimos charlando para ver cómo nos organizamos, porque ese día ya era presidente Néstor. Así que es lindo que hoy esta entrega coincida con un aniversario de aquel triunfo maravilloso de Néstor, que fue el comienzo de una etapa distinta en la Argentina, que seguramente, como toda etapa de la historia, tendrá claroscuras, pero que en el resultado final el saldo es muy positivo, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Y nada hay más lindo que entregar viviendas, nada hay más lindo que entregar viviendas, porque la vivienda es definitivamente un derecho humano, tener un lugar, un techo que cobije a uno y a su familia y a sus seres queridos, es a esta altura de los acontecimientos un derecho humano, uno no lo puede negar eso. Pero hacer viviendas no es solamente darle un techo a cada uno, es darle condiciones de vida, es darle un lugar donde los chicos cerca puedan ir al colegio, donde puedan ir a hacer deporte los más jóvenes, los chicos, quienes quieran hacerlo, donde tengan un lugar de recreación, como puede ser esa pileta que se está programando, donde todos tengan luz en las calles para tranquilidad y seguridad de todos, donde el agua y las cloacas lleguen a todos. Todo eso hace falta desarrollar y construir. Y yo cada vez que vengo a estos barrios, muchas de estas casas quedaron prácticamente terminadas en diciembre del 2015. Y me pregunto cómo alguien no las terminó. ¿Cómo fue que alguien no pensó en la necesidad de tantos de ocupar estas casas? Y la verdad es que no le encuentro respuesta. La única respuesta que le encuentro, ¿saben cuál es? Es el odio. El odio. Que alguien odie tanto que diga, no, prefiero que las casas queden vacías antes que alguien recuerde quién hizo las casas. Y a mí, ¿qué me importa si estas casas las terminó Cristina y las tengo que entregar yo? Si lo que me importa es que ustedes tengan casa. Eso es lo que debería importar a quien gobierna. Lo importante es resolver los problemas de la gente. Y la mejor democracia que podemos construir es precisamente aquella que continúa asistiendo a la gente, resolviéndole problemas, más allá del tinte político que cada uno en cada gobierno exponga. Está claro que no por algo nosotros somos peronistas, sino por algo ellos son conservadores, para llamarlos de algún modo. Porque a los peronistas nos interesa el progreso social, es lo que más nos interesa. Nos interesa el desarrollo social y nos interesa la igualdad. Y nos interesa que todos crezcan, como siempre digo, en el mismo lugar de donde nacen, que allí encuentren educación, que allí encuentren trabajo, que allí encuentren alegría y vivan felices en el lugar donde nacieron. Eso es lo que más nos preocupa.
terminar con los desequilibrios, con las desigualdades, combatir ese flagelo espantoso que es el hambre, combatir ese flagelo que es la pobreza. Bueno, eso es lo que creemos nosotros. Y sabemos que nada de eso ocurre si el Estado no está presente. Porque esto no lo hace el mercado, ¿eh? Esto no lo hace el mercado, esto lo hace el Estado. Si el Estado no lo hace, estas casas no existen. Es así de simple. Es así de simple. Después, si esto se llama estatismo, populismo, peronismo, pónganle el nombre que quieren. Para mí es resolver la vida de la gente. Es eso. Y todo esto podemos hacerlo después de un tiempo muy difícil, que explicó muy bien Jorge y que explicó muy bien Axel, que es el tiempo que nos tocó vivir, 4 años previos donde estas casas estaban vacías. Pero no vamos a entregarlas, a ver si le tenemos que contar quién las hizo. Después 4 años no, año y medio que llevamos de pandemia, con todo el dolor que la pandemia significa. Con todo lo que nos cuesta adecuar nuestra vida a las exigencias de la pandemia, pero aún en pandemia nunca cedimos nuestras banderas y nuestras convicciones. Nuestra preocupación por el hambre, nuestra preocupación por los desposeídos es de siempre. No te enojes con Vicky, nunca pide permiso. Ni a mí me pide permiso. Y está muy bien, porque ella tiene una preocupación, que es la gente que tiene hambre. Y está obsesionada con eso. Y va a los rincones, a cada rincón del país, a ver de qué modo ayuda a resolver el problema. Es así, es lo mismo que hace Cato, cuando va buscando obras en el interior que hacen falta para el desarrollo. Y es lo mismo que hace Daniel. Es lo mismo que hacemos todos. Y yo agradezco mucho el tiempo que te tomaste de hablar de cada uno de los ministros. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces leo, los ministros no están, los ministros están ausentes. Los ministros no están a veces en los canales de televisión y en los diarios. Ausentes no están nunca. Están todo el día trabajando, haciendo lo que tienen que hacer. Y eso corre para todos, cada uno en su lugar. Y es muy importante el detalle con el que Jorge mencionó a cada uno de los que participaron en este encuentro. Y hay otros, el Chivo Rossi en defensa, que está ayudándonos con las Fuerzas Armadas a vacunar, a resolver problemas sanitarios que se han creado. Matías Culfas, y debe haber otros, no me gusta hacer nombres porque seguro nos olvidamos de alguno, pero la verdad gente muy importante para que nosotros podamos avanzar y crecer. Y la enorme suerte, que yo siempre digo, de haberme cruzado en esto con Axel. ¿No? Siempre cuando hablé por primera vez con Axel, nos gruñimos, no voy a mentir, porque yo le criticaba cosas y él se defendía con una enorme entereza y una enorme honestidad intelectual. Y en ese momento, cuando terminé la primera reunión, no sé si vos te acordás, me invitó a comer a una parrilla en una esquina que era imposible, pero bueno, ahí fuimos. Y ¿te acordás? Cuando terminó la reunión le dije, qué pena no haber trabajado con vos. Ojalá algún día podamos trabajar. Me estoy dando el gusto todos los días de trabajar con Axel. Todos los días. Pagó la cuenta, el asado lo pagó él, eso dejo constancia. Pero la verdad es que somos un gran equipo de trabajo, que le ponemos mucha fuerza, que le ponemos mucha garra, que a veces nos hace falta más, es muy posible. Que algunos de nuestros ministros la pasan peor que otros, es muy seguro, porque al ministro de Turismo le cuesta muchísimo promover el turismo en una pandemia. Al ministro de Cultura le cuesta muchísimo promover la cultura cuando los teatros y los cines están cerrados. Es muy difícil. El ministro de Educación está lidiando todos los días con la realidad que nos toca vivir y nos reinventamos. Y el otro día le decía a Nicolás, no hables de clases virtuales porque hay muchos chicos que no tienen todavía, porque el plan Conectar de Cristina se frustró, entonces hay muchos chicos que no tienen conectividad, hablemos de clases a distancia, que es lo más exacto. Y yo me quedé pensando, ¿no? Hasta eso perdimos la posibilidad de darle a cada chico una notebook para que pueda estudiar en sus casas y tenga conectividad en su casa. Eso fue lo que nos pasó. Esa es la tragedia que vivimos. Pero
Siempre después de la tragedia viene el momento reconfortante. Esto es un momento reconfortante. Ver que ustedes tienen su casa es un momento reconfortante. Ver que este barrio se ha terminado y se va llenando y siguen las obras es un momento reconfortante. Nosotros valoramos que se creen las escuelas y valoramos a los municipios y a las provincias que se crean escuelas en una provincia donde en esos 4 años previos cerraron escuelas. No las abrieron. El presidente Alberto Fernández. No voy a hablar demasiado de lo que dice el presidente, solamente evidentemente está defendiendo a sus ministros y la pregunta es ante quién está defendiendo a los ministros, ¿no? Porque dice, los ministros dicen que no están, que no aparecen, que no funcionan tal vez. ¿Alguien dice que hay ministros que no funcionan? Bueno, defendió a todos los ministros, sobre todo a los que él considera bien propios. Habló de Matías Culfas, que es uno que está en la mira. Obviamente habló de Daniel Arroyo, el ministro de Desarrollo Social. También estaba ahí, bueno, Ferraresi, que es el hombre ahí de Cristina en Obras Públicas. Pero de alguna manera hizo una defensa ahí de algunos de sus ministros, algunos de los más cercanos, ¿no? También estaba Catopodis. Ferraresi es de vivienda, Catopodis es de obras públicas. Pero bueno, ahora el otro tema de Alberto Fernández, que está bien, que defienda a su ministro, defienda a su gabinete, su forma también de mostrar que está plantado dentro de la coalición de gobierno. Y es más, muchos ministros le pedían, salía a defendernos, salía a mostrar que también cerrá filas con nosotros, no ante ataques que vienen dentro de la propia coalición de gobierno. El presidente hace rato que no hace una defensa como ha hecho recién. Ahora, el otro tema, inaugurando viviendas en Avellaneda, el presidente dice que fueron viviendas que estaban ya listas en 2015, que después durante 4 años no se hicieron, y que el odio tiene que ver con que no se inauguraron y demás. No me voy a meter a analizar eso ahora, después en todo caso lo haremos más adelante, porque ahora me parece que el presidente es consciente y está buscando cierto acuerdo político frente al tsunami. Es como si te están bombardeando y el presidente está haciendo un acto, está bien, hay que seguir gestionando, pero está haciendo un acto inaugurando viviendas y demás. Ya va a tener tiempo porque hay elecciones, vamos a ver si se pasan a septiembre y noviembre, y todos los días vamos a ver esto. Ahora, en este momento hay 3 funcionarios en Casa Rosada reunidos para ver si se toman medidas de urgencia que está reclamando los médicos, el sistema de salud, desesperado, para ver si se frena una catástrofe mayor. Entonces, qué sé yo, si el presidente quiere, bueno, ya empezar a alargar la bocha de la contienda política, porque es un año electoral, y meter fichas y demás, tal vez genuinamente crea todo lo que dice, que es el odio, por eso la oposición que gobernó los últimos 4 años no inauguró esas viviendas. Tal vez el presidente realmente lo crea, pero no parece ser el mejor momento para estar discutiendo esas cosas, sino es el tema de cómo se llega a un acuerdo mínimo político para poder gestionar la catástrofe, el momento crítico, lo que estamos hablando de las medidas en medio de los datos que mostramos del tsunami de contagios. El gobierno está manteniendo este año 2 partidas del gasto público que están aumentando fuerte. Una es la obra pública, efectivamente está recuperándose muy fuerte, creciendo muy fuertemente. La otra son los subsidios económicos, pues se mantienen congeladas las tarifas de servicios públicos. El resto de las partidas está con un ajuste real muy grande. En primer lugar, los jubilados. En segundo lugar, los salarios públicos, con un ajuste muy grande en términos reales, frente al crecimiento de la recaudación, frente a la inflación. Pero más allá de esas cuestiones y que el presidente puede efectivamente inaugurar todas las obras que quiera de acá hasta el día de la elección, me parece que las horas que estamos viviendo es cómo se da un mensaje claro a los habitantes del área metropolitana de que son necesarias ciertas restricciones adicionales y que va a poner el Estado sobre la mesa para que esas medidas se cumplan, no solamente en términos de controles, sino también de compensaciones a los sectores damnificados, porque van a tener que nuevamente restringirse para tratar de frenar los contagios. Está Damián Glans. Bueno, vamos a ver y puntear un poco qué se está discutiendo en términos de medidas de restricción en este momento en Casa de Gobierno entre ciudad, nación y provincia de Buenos Aires. A ver, Damián, ¿qué información tenés?
A ver, Maxi, lo primero que están tratando de hacer es acordar un diagnóstico, es decir, dónde están parados para no discutir en los medios cuáles son las estadísticas que cada uno tiene, por ejemplo, cuál es el nivel de estrés que tienen los sistemas sanitarios y efectivamente en qué lugar estamos de la curva de contagios. Y otro dato, que es lo que más le preocupa a la Casa Rosada, es el eventual compromiso de la ciudad para asumir restricciones que no cambien después de que el jefe de gobierno, por ejemplo, se reúne con la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, como le reprochó hace una semana el presidente de la Nación. O sea, primero quieren un acuerdo político y de un diagnóstico común para avanzar. Y después, hay temas que forman parte de esta discusión. Por ejemplo, los controles a la nocturnidad en el transporte. Nación y provincia le están reprochando a la ciudad que hay falta de control en lo que pasa dentro de los locales gastronómicos. La ciudad responde que, por ejemplo, la gran mayoría del público, del usuario de transporte público en la ciudad de Buenos Aires, viene de provincia y que eso es responsabilidad de provincia y nación sobre el control. Por lo tanto, están viendo si pueden ajustar de un lado y del otro los controles, ya sea a los locales gastronómicos y la nocturnidad y también al uso del transporte público. Lo otro es lo que te decía, el sistema sanitario. Ahí la pregunta es si la ciudad y la provincia qué capacidad tiene de sumar nuevas camas críticas y exactamente dónde están parados, porque la provincia le viene reprochando a la ciudad de Buenos Aires que ya empieza a haber una suerte de transferencia, digamos, de pacientes que son de la ciudad de Buenos Aires y que están siendo enviados a la provincia. Lo que están poniéndose de acuerdo es exactamente cuáles son esos números para ver qué pueden llegar a ser en común. Por otro lado, hay un tema central que venimos hablando todos estos días sobre la presencialidad en las escuelas. La provincia de Buenos Aires quiere avanzar tal como está hasta ahora, probablemente abriendo muy poquito las aulas. La provincia de Buenos Aires quiere evitar que esto sume pasajeros y movimiento en las calles. De hecho, la insistencia es reducir la circulación y ahí están viendo si se ponen de acuerdo en algún, por ejemplo, algún grado, algún sector del nivel inicial y primario que pueda volver a las aulas, pero no el resto. Esa es parte de la negociación. Y también lo que propone la Ciudad de Buenos Aires es que si llegan a acordar algún sector que tenga que, por ejemplo, suspenderse, como se venía hablando en las últimas 2 horas, eventualmente la construcción, que implica un movimiento de personas muy importante, que haya algún tipo de compensación, ya sea para las empresas o para los trabajadores. De hecho, mañana va a haber reunión de gabinete económico donde eventualmente se puede seguir avanzando en este aspecto. Estos son, Maxi, los temas que tienen como eje lo que se habló ayer con los expertos. Lo que pidieron es que las medidas que actualmente están vigentes se cumplan y que se busque reducir la circulación en las calles al menos por 2 semanas. Algunos están opinando que las medidas actuales deberían extenderse al menos 3 semanas más para lograr no solo aplanar la curva, sino bajar, Maxi, el nivel de los contagios. Ahora, vos estás diciendo entonces que tal vez se queden con las medidas actuales, nada más el cierre de la nocturnidad. Bueno, porque de hecho el argumento de la Ciudad de Buenos Aires es que con las medidas de la semana anterior, porque recordemos que, por ejemplo, el cierre nocturno de 20 a 6 de la mañana tiene solamente 9 días, que por lo tanto lo que estamos viendo también es el efecto de la semana previa, que iba de 23 en adelante, ya se estabilizó la curva y lentamente baja. Por lo tanto, y de hecho también ayer decían los expertos, es importante que lo que ya está se termina de cumplir bien antes de exigirle más a la población, sobre todo si esto va a implicar que haya sectores de la economía que tengan que cerrar. Lo que sí, Maxi, eventualmente lo que puede haber es algún sector económico que sigan funcionando, pero reduciendo la interacción en lugares cerrados. Es decir, como ayer lo decíamos, una zapatería que atienda en la puerta, no a de clientes en el interior, sino como una suerte de pick-up, que vayan y retiren los productos que compraron por internet. Pero eso tenés que controlarlo. Yo lo que veo es que hay un consenso, salvo Kicillof, que realmente está muy, muy preocupado con el tema del desborde y demás. Veo que hay un consenso de tratar de preservar como sea la actividad económica. Nosotros dijimos que esto era algo así, que Guzmán dijo, acá no se puede volver como el año pasado, a cerrar todo y demás, no hay con qué financiarlo, se dispara la emisión monetaria, se dispara el dólar, vamos a una crisis todavía mayor y en el medio de la crisis sanitaria. Eso dijo Guzmán. Y por eso me parece que hay
como cierto consenso, hubo un punto de desacuerdo grande con el tema de la presencialidad en las escuelas, pero el resto de las cosas, que hasta las 8 de la noche más o menos sea normalidad, hay como un acuerdo. Pero ojo que en este momento estamos hablando de que hay una situación muy dramática en el tema del sistema de salud. Ahora, no quiero contar el caso que vos me referiste ayer, sí. Carlos, pero es un caso, es un botón de muestra de cómo alguien que tiene, me imagino, una de las 2 o 3 principales prepagas y va a una de las clínicas modelo que hay hoy en San Isidro, que es un gran centro de salud de la zona norte. Es más, es la más nueva de las clínicas que ha hecho el sector privado en San Isidro, porque aparte, desde el punto de vista de edilicio y demás, es espectacular. Estuvo esperando en el pasillo, en uno de los pisos de la clínica, en el pasillo, en una camilla, en un estado muy dramático, para que pueda ir después a terapia intensiva, intubado. Finalmente esta persona, menor de 60 años, falleció. Una persona aparte de cierto bienestar económico, con muchas posibilidades económicas, pero para mostrar la situación crítica que hay en el sector privado, que nosotros dijimos, más allá de que vayas con el carnecito de la prepaga A o de la prepaga B, o de las 2 grandes prepagas que hay en la Argentina, ojo que vas a tener dificultades en este momento porque hay una situación muy dramática. Bueno, si esto no baja drásticamente en términos de casos, bueno, todo lo que estamos viendo de ocupación de la terapia intensiva son las últimas 2 semanas. Y son estos días que va a seguir presionando sobre las terapias intensivas. Nos lo contaba el otro día el jefe de terapia intensiva, creo que del británico, por lo menos durante 10 días más, aún si empiezan a bajar ahora los casos. 10 días, 2 semanas más. Está Eduardo López, a ver qué se discutió ayer en la reunión entre los infectólogos, los expertos del sistema de salud y el gobierno, que fue la primera reunión para esta toma de medidas adicionales que se está evaluando hacer en las próximas horas. Doctor, gracias por atendernos, como siempre, un gusto. No, ¿qué tal, Maxi? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien. Bueno, la reunión de ayer fue una reunión muy importante, porque fue una reunión muy abierta en la cual se presentaron muchos datos, ¿no?, que presentó el Ministerio de Salud, y donde se discutió, perdón, la posibilidad o no de qué medidas tomar. Y, perdón, y en este aspecto yo creo que ustedes adelantaron prácticamente muchas de las medidas, ¿no? Ahora, doctor, la pregunta es, ¿hubo ahí algunas recomendaciones al gobierno, una evaluación del tema de casos, de contagios, una evaluación de lo que está pasando también con las terapias intensivas y cuándo esto podría llegar a descomprimirse? Y en todo caso, porque uno cuando habla con los jefes de las terapias intensivas, obviamente lo que dicen desesperadamente es: paren esto como sea, porque estamos totalmente desbordados, no podemos seguir en esta situación, ¿no? Hemos hablado en los últimos días con varios médicos que están ahí en la trinchera y dicen: esto hay que pararlo, porque no hay forma de seguir en este ritmo. ¿Qué se habló ayer concretamente con el gobierno? No, primero un poco lo que ustedes comentaron, ¿no? Nos da la sensación que medidas completas de cierre, de cuarentenas totales, no es conducente. Creo que no hay espíritu social, ni tampoco hay datos tan categóricos para hacer un cierre completo. También es cierto, lo que usted muy bien dice, es las medidas tomadas hace 2 semanas atrás, que fueron medidas light con respecto a las que se tomaron estos 2 últimos 10 días, mostraron una inflexión en la curva de ascenso, como si hubiera tendencia a la baja. Y estas nuevas medidas, que son más estrictas, lo que solicitamos primero analizarlas en los próximos 3-4 días y a su vez que se cumplan las medidas, que creo que es un dato importante. Esto vale para cualquier jurisdicción, llámese el AMBA o llámese el interior del país, ¿no? Porque Rosario espéreme un segundito. Tenso, ¿no? Doctor, espéreme un segundo, de paso toma un vaso ahí que estaba un poquito atragantado, le doy la posibilidad de tomar un poquito de un vaso de agua. Ahí la imagen que estamos viendo en el medio, ese es el vivo de la manifestación. Hoy hay, Carlitos, distintas manifestaciones
en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Esto fue esta mañana. ¿Esto me puede decir alguien dónde fue? Porque creo que hubo una en Independencia y 9 de julio, o Sí. hubo otra en Alem frente al Ministerio de Trabajo. Sí, hubo varias, Maxi. Sí. Durante la mañana se movilizaron al Ministerio de Trabajo, están pidiendo por la suba del salario mínimo vital y móvil, movilizaciones de movimientos sociales que no están alineados, claro está, con el gobierno, si no, no estarían protestando. Está el MST, Barrios de Pie, el Polo Obrero, bueno, en fin, distintos movimientos sociales. La pregunta es... Para un segundito, para un segundito, porque quería Sí. mostrar las imágenes más allá del reclamo, que seguramente es un reclamo en este contexto económico completamente justo. Lo que quería mostrar, no sé si podemos avanzar un poco en las imágenes, porque vi imágenes también frente al Ministerio de Trabajo, Sí. donde había una situación ahí desde el dron, parece que fuera con distanciamiento social y demás, pero vi ahí en la calle Alem, que es aparte mucho más angosto y demás, una aglomeración de gente. Entonces, la pregunta es si no se está viviendo en muchos aspectos durante el día como si fuese de una normalidad, ¿no? Donde el que quiere manifestar, manifiesta. Esto es en vivo, en este momento, ¿dónde es esto? Esto es en la calle Alem, ahí está el Metrobús que pasa por el medio ahí de Alem, frente al Ministerio de trabajo, claro. Pasa que en Eso un lo rato estamos viendo. empieza en un rato la reunión del Consejo de Salario Mínimo. Claro, por eso, está bien, claro. pero pero ¿se entiende lo que quiero mostrar? Después vamos a hablar del Sí. salario mínimo y demás. Lo que quiero mostrar es que hay una situación de normalidad también en la manifestación, en las aglomeraciones, digamos, y por otro lado, desde las terapias intensivas y los hospitales te dicen, miren, son dos realidades paralelas, porque acá estamos totalmente desbordados y desesperados, mucho peor de lo que estamos el año pasado, cuando tenían a toda la gente metida dentro de la casa. Y los contagios no eran lo que estamos viviendo en este momento. A ver, No, doctor pero además, López. perdóname, muy breve, además de pensar en nuevas restricciones, empezar a hacer cumplir lo que hay que cumplir ahora, porque teóricamente no podría haber movilizaciones con semejante cantidad de ¿Por gente. qué? ¿No ¿Hay- tiene poder de policía el gobierno? ¿Hay algún tipo de restricción sobre eso? No, bueno, hay restricciones, por ejemplo, que no puede haber Más de reuniones 10 para personas no se pueden juntar más de 10 personas. en lugares al aire libre. Y después, movilizaciones, es obvio, Max, igual que un recital, igual que si se juntan adolescentes a escuchar música, Bueno, ¿y no se puede. qué pasa? Y bueno, Eso. ese es el A problema. ver, doctor López. No, yo coincido totalmente, nosotros ya los expertos lo hemos manifestado, que ninguna manifestación, por más que esté al aire libre, es posible mantenerla. Primero porque uno tiende a no usar el barbijo, a agruparse más de 15 minutos, y en tercer lugar, esto vale para cualquier signo político, cualquier tipo de manifestación, llámese un recital o este tipo de manifestación. Estamos frente a una pandemia donde el sentido común tiene que tratar de primar más allá de lo político. Nosotros estamos totalmente en contra de cualquier tipo de manifestaciones porque son aglomeramientos de personas donde se rompe el distanciamiento social y donde se usa el barbijo en forma asimétrica, no se usa. Entonces esto también es malo y nosotros solicitamos, una de las medidas importantes es que se monitoree y se cumplan las medidas de mayor restricción. Pero Porque doctor, no hay lo peor que les quería medida decir, por eso lo que le quería preguntar, por eso me interesa ver qué es lo nuevo que discutieron ayer con el gobierno y qué sería hacia adelante las nuevas medidas, porque quería mostrar la manifestación para dar un ejemplo Perfecto. de que gran parte de la sociedad en el área metropolitana piensa que más allá de la restricción a partir de las 8 de la noche, que durante el resto del día hay vida normal. Y uno ve el movimiento de la ciudad y es un movimiento que es menor, es cierto, al que era prepandemia, pero es un movimiento que no está lejos de lo que era la normalidad. Sí, la circulación ha bajado en estos últimos 10 días, Máximo. Los datos que tiene el Ministerio Sí. de Transporte es bastante claro. Ahora, nosotros consideramos, en general, que cierre total tipo cuarentena del mes de marzo, abril del año pasado no es conducente, Bien. nos parece que si los datos de estos 3 días mantienen esa curva a la baja, por lo menos la idea es mantener las mismas medidas y hacerlas cumplir, un poco lo que se comentó también ahí con muy buen criterio en la mesa. Nosotros creo que el mayor punto de mayor crisis es la ocupación de las camas. Ahora, si yo estaba en una cuarentena muy estricta hoy,
las camas de terapia intensiva sigue viendo la película. Claro. Se van a seguir ocupando porque vienen de atrás. Con lo cual, me parece que en este equilibrio inestable, la sensación que uno tiene es que estas medidas que están ahora parecería tener algún efecto, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, nosotros a título personal queremos que por lo menos la escuela primaria no está impactando en la pandemia. El número de casos en chicos debajo de 11 años aumentó, pero no es la que dirige la pandemia. El número de casos mayores está entre 20 y 40 años y esto es sostenido a través del tiempo. Y sí hay un aumento interesante en adolescentes, en el cual uno podría discriminar escuela primaria de escuela secundaria. ¿Pero por qué? Las escuelas primarias son distritales en general. Los chicos van caminando acompañados de los padres o a veces se los traen en vehículos propios. En cambio, la escuela secundaria, que los chicos se movilizan, generalmente utiliza el transporte público, que ahí, por ejemplo, puede ser una fuente. Pero yo creo que las escuelas primarias podrían seguir funcionando. No le veo mayor razón, sustentabilidad de cerrarlas en este aspecto. Sí creo que hay que monitorear muy bien las medidas y hacerlas cumplir. Creo que en esto yo he visto manifestaciones y agrupamientos de gente tanto en la ciudad de Buenos Aires como en el conurbano bonaerense, ¿no? Así que me parece que esto es uno de los temas y estar muy atento a estos 4 días próximos a ver cómo evoluciona. Yo también quiero comentarle que no se planteó que hubiera déficit de oxígeno, esto para llevar tranquilidad a la gente. Doctor, una cosita nada más. Sí. Una cosa, ¿no? Porque si no parece como que es medio... y me interesa mucho lo que usted está planteando porque, bueno, un poco confirma lo que decíamos, que no había espacio para volver a fase 1. Lo había planteado primero Guzmán desde el punto de vista económico, pero evidentemente todos acuerdan respecto a eso, incluso el tema de los expertos en salud, básicamente porque no hay espacio para aplicar medidas que después no se puedan cumplir, digamos, ¿no? Y efectivamente en la Argentina está en una situación muy delicada. Ahora, parece medio chocante, me imagino, poneme la doble pantalla, porque estamos hablando con el doctor y al mismo tiempo estamos viendo esas imágenes frente al Ministerio de Trabajo. Ahí van a ver una foto, se están movilizando. ¿La foto desde dónde? ¿Es por Corrientes? Sí. Eso, sí. Contame la foto. Bueno, estamos recibiendo información en directo. Ahí mandé un video, es tremenda la cantidad de gente. Se están movilizando por la calle Corrientes. Me dicen que está todo cortado desde Florida hasta el Luna Park. Y bueno, van rumbo al Ministerio de Trabajo, que está a la vuelta sobre la calle Alem. Pero claro, doblan ahí en Alem y van a Alem. Bueno, muchísima gente, toda junta. A ver si está el video ya. Acabo de mandarlo. No, pero ¿cómo van al Ministerio de Desarrollo? Es en la 9 de julio el Ministerio de... No, al Ministerio de Trabajo, que está sobre la calle Alem. El Ministerio de Trabajo, donde hoy van a discutir el salario mínimo vital y móvil. Bueno, son dos manifestaciones distintas. Una está, la que estamos viendo en vivo, está frente al Ministerio de Desarrollo Social. A ver, mostrame la del Ministerio de Desarrollo Social. Esto está frente en la 9 de julio. Sí, el edificio donde está Evita. Frente al Ministerio de Desarrollo Social. La otra se está dirigiendo al Ministerio de Trabajo. ¿No? Pero lo quería comentar porque estábamos hablando con el doctor respecto al tema de la aglomeración de la gente en la puerta de las escuelas y demás. Y bueno, y por otro lado... Y por otro lado, al mismo tiempo estaban en vivo estas imágenes, entonces pareciera ser que estamos hablando, no sé, del sexo de Los Ángeles. Estamos hablando de la cuestión teórica de qué pasa en las escuelas o en la puerta de las escuelas, y al mismo tiempo vemos estas imágenes. Mirá, ahí tenés el de Corrientes, mirá lo que es, Maxi, perdóname que te interrumpa, ¿no? Porque es elocuente. Sí. Esto es en la calle Corrientes. En este momento, me la manda Danilo Calé. Esto es ahora. Bueno, más allá, obviamente, del tema de los reclamos, que venimos contando todos los días, cuarto año consecutivo de caída del salario real. Se recuperó recién un tercio de los empleos perdidos en blanco el año pasado, en la cuarentena dura y en el pico de la pandemia del año pasado, y la mitad de los empleos informales. O sea, hay una situación dramática desde el punto de vista social. Las tasas del 42% de pobreza siguen escalando. Obviamente es lógico que haya reclamo social en la calle, pero bueno, lo quería mostrar para también mostrar que es muy complejo el tema de cómo gestionarse en este momento la necesidad de frenar los contagios, frenando la circulación. Doctor, ¿qué concluyeron entonces? ¿Cuál es la recomendación que se hace al gobierno en términos de las medidas que se tienen que tomar en las próximas horas?
Yo creo que primero hay que esperar estos 4 días a ver cómo evoluciona la curva de casos, ¿no? Y analizar muy bien cómo está el número de camas para hospitalización y para terapia intensiva, trabajando con un criterio jurisdiccional, ¿no? Nosotros también internamos chicos que vienen del conurbano y pacientes que vienen del conurbano, y es posible que también el conurbano atienda algunos pacientes que vienen de la ciudad de Buenos Aires. Me parece que en ese sentido hay que trabajar en conjunto a este respecto. Y en tercer lugar, creo que nos parece que, por lo menos a mí, a título personal, que la escuela primaria debería mantenerse, y si uno va a aplicar más restricciones, tendría que hacerse dentro del contexto de las que se están aplicando actualmente. No agregaríamos cierres completos ni cierres universales en total el país, porque no tiene ningún sentido, y en segundo lugar porque no hay peor cuarentena o restricciones que aquellas que no se cumplen, ¿no? Así Claro. que en este aspecto me parece que hay que tener cierto grado de realidad, como bien planteaste vos, Maxi, ¿no? Porque no es nada útil lo que uno está viendo ahí en la pantalla, con la gente rompiendo el distanciamiento social y algunos congos sin barbijo. Creo que esto no es conducente, francamente. Ahora, ¿no? doctor, entonces, bueno, ustedes son los expertos en el área, uno ve simplemente las estadísticas y recoge los testimonios del tema de las terapias intensivas, sobre todo en el sector privado. Me imagino que esos testimonios le llegan a usted y usted habla con colegas en los distintos clínicas y sanatorios privados. Efectivamente hay una situación muy al límite que están trabajando, sobre todo en las grandes clínicas y sanatorios privados. Definitivamente hay un gran esfuerzo de parte de todos los equipos de salud, especialmente la gente de terapia. Ahora, esto es una realidad que existe, porque ha pasado en todos los países donde han tenido mucha dificultad para tener camas de terapia. De hecho, Francia trasladó enfermos a Alemania para ser manejados en terapia, y lo mismo ha pasado en Inglaterra. Han ido a otros lugares para poder ser atendidos. Creo que en este aspecto la integración pública-privado tiene un rol muy importante, y es probable que, como se planteó hoy, se van a tener que adecuar más camas para terapia intermedia y para el manejo de los pacientes con COVID en estas próximas 2-3 semanas, ¿no? Porque el déficit de camas de terapia no termina con ninguna medida, sino van a seguir a través por lo menos de 14 a 21 días, ¿no? Ahora, doctor... el equipo de salud está muy estresado también. Doctor, ya desde septiembre, octubre se veía venir esta segunda ola que fue alcanzando a los países donde arrancó todo este problema, más allá de Asia. ¿Se hizo algo? ¿Se agrandó la capacidad del sistema de salud para afrontarlo? ¿O nos quedamos en el discurso si venía o no venía la segunda ola y quedó todo? ¿Cuán diferente está el sistema de salud respecto al año pasado? Bueno, le voy a hablar lo de Cava, que es el que mejor conozco. Sinceramente no puedo hablar de otros lugares. El de Cava, nosotros en el Hospital de Niños hemos expandido a tener 40, 60 camas de COVID, ¿no? Y tenemos reservadas camas de terapia. Sé también que el Hospital Fernández agrandó todo un área para una terapia intensiva moderna que ha diseñado el director del hospital, Perviliano, junto con la gente del Ministerio de Salud, y creo que también se han suspendido todas las cirugías programadas para darle aire a no ocupar post cirugía las camas de terapia. Ustedes saben que eso es muy importante. Hay cirugías programadas que por su complejidad requieren 48 o 72 horas que el paciente pase el postoperatorio en terapia. Al suspenderse eso, quedan más camas libres para poder internar enfermos de COVID. O sea, creo que en la ciudad de Buenos Aires el sistema público ha ampliado las camas de atención. Ahora, también es cierto esto, de que si la ola nos desborda, es posible que no tengamos camas. Yo soy siempre cautamente optimista en esto, pero creo que todavía el sistema de salud, si bien está tenso, está respondiendo al máximo, aceptando que el sector privado está más tenso que el sector público, ¿no? Doctor, simplemente, ¿no? Mirando para adelante, yo creo que después se van a hacer evaluaciones y vamos a tener mucho tiempo donde se van a pasar las facturas en los distintos espacios políticos y demás, ¿no? Lo que no me queda claro es, usted está diciendo que los expertos ayer le dijeron al gobierno que
simplemente con extender las restricciones de movilidad entre las 8 de la noche y las 6 de la mañana en el área metropolitana como hasta ahora, y que se cumplan las medidas de restricción que hay para el día, por ejemplo, que los locales gastronómicos no puedan atender en espacios cerrados, cosa que hay que controlar. Efectivamente hay muchas denuncias con eso de que no se está cumpliendo, pero simplemente con extender 2 semanas esas medidas y algún acuerdo respecto a la presencialidad administrada en las escuelas, la situación estaría bien, digamos. No, la situación, si estuviera bien, estaríamos todos saliendo por la calle sin barbijo, Maxi. No, le estoy preguntando porque del otro lado está el ministro de Salud, de Kicillof, que dice que hay que cerrar todo, que hay que frenar 15 días la circulación y hay que cerrar absolutamente todo porque el desborde no es que el sistema está tensionado y demás, sino que el desborde está ocurriendo hoy. Lo que pasa es que, bueno... No, el desborde, a ver, el desborde viene de hace, en realidad, de hace 3 semanas, 4 semanas. Si analizamos bien, usted mostró un número en el cual el pico de casos de esta segunda ola fue, por lo menos fue hace 10, 12 días atrás, diríamos, ¿no? Así que en este aspecto, ¿no? El intercambio nuestro, que no fueron consejos en realidad, son intercambios, y no todos tuvimos la misma opinión, porque siempre hay matices en esto, es que evaluemos lo que está dando las nuevas medidas tomadas hace 10 días, y el día jueves o viernes se evalúan, y en función de eso el Poder Ejecutivo tiene capacidad, junto con AMBA, junto con, Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Ministerio de Salud de Cava, tomar una decisión. Si seguimos aumentando las medidas restrictivas, o se mantienen igual, pero que se cumplan realmente. Lo que no nos parece es que un cierre total de todas las jurisdicciones, por lo menos a título personal, sea conducente, porque no se va a cumplir, y segundo, que no es necesario. Creo que estamos otra vez con un problema del AMBA y de grandes urbes. Gran Rosario, Córdoba, que no es lo mismo otras urbes. ¿Está bien? Entonces, me parece en este sentido que evaluemos lo que hemos tomado nuevas medidas de hace 10 días, a ver cómo están funcionando. Esto fue un poco la idea de esperar, pero no decir quedarnos tranquilos con esto que tenemos. Por ahí hay que subir un par de pasos, pero no nos parece que la cuarentena total con el cierre completo pueda ser, primero, aplicada, segundo, cumplida, y tercero, si va a dar resultado, ¿no? No, está bien, está muy bien el punto, porque es un poco lo que venimos discutiendo, digamos. Y yo decía, hay cierto acuerdo, parece haber cierto acuerdo, a diferencia de lo que plantea Kicillof, entre nación y ciudad respecto a que una cuarentena dura, fase 1, cerrar todo, hoy no habría margen para poder aplicarla y cumplirse. De todas maneras, doctor, a ver si tenemos ahí el gráfico de terapias intensivas y de cantidad de fallecidos, porque quiero mostrar algo que para tener en cuenta lo que significa que la Argentina, en la última semana la Argentina ha tenido 23.000, 24.000 casos diarios promedio en la semana, ¿no? Promedio diario, promedio por día en la semana, ¿no? Ese nivel de contagio de la Argentina es un nivel de contagio elevadísimo que con solo aplicarle una tasa de mortalidad del 2% habla de que vos vas a tener 500 fallecidos diarios o entre 400 y 500 fallecidos diarios. Como ya está acercándose esta curva, que es la de fallecidos diarios, la última semana tuvimos 373 fallecidos diarios en los últimos 7 días, promedio diario. Por día Argentina ha tenido 373 fallecidos diarios por COVID. A principios de abril estábamos en 139 fallecidos diarios. Fíjense cómo la curva se disparó. Y también la ocupación de terapia intensiva. Hay hoy más de 5.000 personas en terapia intensiva por COVID en la Argentina. Hubo más de 1.000 casos en los últimos 9 o 10 días, que se sumaron a los que había. En solo 9 o 10 días se sumaron casi 1.100 casos, que fueron directamente a terapia intensiva. Esto marca que la Argentina, desde el punto de vista, obviamente, de su sistema político, de sociedad, va a tener que aceptar que si esto no se frena y si se sigue estabilizando en estos niveles, arriba de 20.000 contagios diarios, que la Argentina va a tener un número de fallecidos este año que va a superar la cantidad de fallecidos el año pasado, que es el gran riesgo que tenemos. Brasil en 4 meses tuvo más fallecidos de lo que tuvo durante todo el 2020, que fue el gran año de la pandemia.
Argentina... No, depende eso, Maxi. Bueno, Maxi, por eso depende el riesgo que tenemos Este- es ese, el riesgo que tenemos es ese. Está bien, pero es muy interesante lo que usted plantea. La tasa de la mortalidad, a pesar que el número de casos está direccionado por la gente joven, sigue impactando en el adulto. 82% de la mortalidad es mayores de 60 años. Usted está haciendo una intervención que, aunque está lenta, está aumentando ahora, que es la vacunación en el adulto. Quiere decir que es posible que la mortalidad empiece a descender en la medida que nosotros tengamos más adultos mayores de 60 años vacunados. Es Claro. un poco lo que está pasando en Chile. Cuando Chile llegó a los 70% de vacunados mayores de 70 años, la internación en terapia y la mortalidad en esa franja etaria le cayó. Entonces nosotros creo que tenemos que vacunar muy rápido y terminar de vacunar a los mayores de 60 para estar viendo si esa curva empieza a bajar. Porque sigue teniendo impacto en la mortalidad la edad, junto con, obviamente, con las comorbilidades que acompañan al adulto mayor. Entonces, creo que la mortalidad puede tener una tendencia a bajar, diríamos, si logramos vacunar rápidamente y terminar de vacunar al adulto. Esa es la intervención más importante para bajar la mortalidad. Porque en Argentina la mortalidad tiene muy claro que por encima de 60 años está la gran tasa de mortalidad, que está alrededor del 82% de los que fallecen Son mayores de adultos 60 años. mayores de 60. Exactamente. Y todavía la tasa de letalidad, es importante esa, sigue estando baja, 2,3%. Sí. Pero bueno, 2,3% de Está bien, 25.000 casos No. está son más de bien, 500 está bien, fallecidos por día. Un poquito menos, sí, pero estoy de Bueno, acuerdo. o Yo 400, coincido. no importa, A ver, son números... coincido, no, Maxi. ¿eh? Coincido que no nos podemos dormir. por No, supuesto. son números, lo que quiero mostrar es que son números muy impactantes y que, bueno, si la decisión política es convivir con estos números porque no hay otra solución, porque no se pueden aplicar otras No. medidas para restringir el número de casos y ganar tiempo para cuando se llegue la vacunación, bueno, No, será esa la decisión a ver, política. El consejo de salud pública es: tenemos que seguir mejorando la vacunación para que esté protegida la población que más se hospitalice, que más fallece. Totalmente. Eso es lo primero. Segundo, veamos que estas medidas que estamos cumpliendo estas 2 semanas, a ver cómo funcionaron. Si la curva no cambia, tenemos que seguir agregando, escalando nuevas medidas para lograr esto. Y tercero, tenemos que tratar de que junto con estas medidas aumentemos todo el número de testeo para evitar los contagios que se están dando entre los contactos estrechos y en las movilizaciones de grandes masas de población, como es la circulación de transporte y demás. Nosotros no queremos convivir de ninguna manera con 500 o 400 casos diarios, sino lo que tenemos que tender es a bajar y a destensar las terapias, porque en el fondo la cantidad de muertos es un número muy grande, el doble que pasa por las terapias, ¿no? Sí, sí, claro. Ahora, lo que no se pueden crear es mucha más terapia porque no hay recurso humano. Y en un año no se crea ningún recurso humano de terapistas o de emergentólogos, ¿no? Ni aquí ni en el mundo, ¿no? Ahora en estas Doctor, reuniones, doctor... Ah, perdón. Pero para que tengo a la jefa de infectología del hospital alemán esperando y no la quiero hacer esperar más. Doctor Eduardo López, gracias. Muy amable como siempre. No, muchas gracias, Maxi. Fue muy interesante los gráficos y la discusión. Yo creo que hay que aportar entre todos. Por supuesto, y es muy interesante escucharlo porque aclaró un poco, era lo que había anticipado Damián Glas, de lo que se había discutido ayer con los expertos y lo que está evaluando el gobierno, ¿no? Respecto a, bueno, tratar de frenar el número de contagios, pero minimizando el impacto económico, ¿no? Con la idea de que es muy difícil volver al modelo de fase 1 que hubo el año pasado. Bueno, y ojalá funcione, digamos, ¿no? Porque verdaderamente la situación es muy, pero muy dramática. Gracias, doctor. Está Damián Glanz. Ahora vamos a hablar del tema económico. Tenemos el tema dólar. Atención, ¿cuánto está cotizando en este momento el dólar? 161, el dólar paralelo. El dólar blue, 161. Y el dólar contado con liqui, 156 pesos. El paralelo está subiendo 3 pesos respecto del cierre de ayer, Sí. con lo cual en los primeros 2 días de la semana tenés 9 pesos de incremento
y también, digamos, se recalienta el contado. Bueno, ahora vamos a contar por qué se despiertan los dólares libres y bueno, y eso le genera la ampliación de la brecha con el dólar oficial, que sigue moviéndose cada vez más lento para tratar de frenar la inflación, problemas adicionales a la política económica, ¿no? ¿Qué puede pasar en las próximas semanas? Y la coincidencia, ¿no? Mayor incertidumbre, empieza, digamos, la segunda ola, la idea de nuevas restricciones y demás, y empiezan también a moverse a el refugio natural, que es el tema del dólar libre, por parte de los que tienen algunos pesitos ahorrados. Está la doctora Cristina Freuler, que es infectóloga del Hospital Alemán. Doctora Freuler, gracias por atendernos, muy amable. Buenas tardes, mucho gusto a todos. Bueno, doctora, simplemente, recién hablamos con el doctor Eduardo López, que está en el sistema público. Simplemente, ¿cómo está viendo usted desde el sector privado, ¿no? De un hospital de comunidad como es el Hospital Alemán, la situación muy compleja de esta segunda ola? La situación es complicada porque hay mucha demanda de estudios, sobre todo. Los pacientes, como se está diciendo por todos lados, en general son más jóvenes de edad que en la primera ola. Vemos que la mayoría está entre los 25 y los 55 años, pero eso no impide que haya también personas de más edad que requieren internación, personas digamos, jóvenes pero con comorbilidades que requieren internación, y con esto, por supuesto, el sistema va siendo ocupado. El sistema privado en general está bastante ocupado y estamos todos cuidando mucho de que no se sature y tengamos que rechazar pacientes. La mayoría de los lugares está tratando de preservar en lo más posible sus camas para tener lugar para aquellos que realmente lo requieran. Se han disminuido todo lo que sean cirugías de alta complejidad, que uno sabe que van a requerir más tiempo de internación. Por supuesto, acá no entran las cirugías de urgencia, esas por supuesto que se hacen, y por lo menos lo que yo puedo decir dentro del Hospital Alemán, estamos atentos a la necesidad de tener que ampliar el número de camas de terapia intensiva. Tenemos como un plan B en caso de necesitarlo, enseguida poder transformar camas de internación general en camas de terapia intensiva, ya que en muchas salas tenemos ya oxígeno central, etcétera, etcétera, lo cual nos facilita el tema. Claro. Doctora, ¿usted cree que las medidas estas de restricción de la nocturnidad a partir de las 8 de la noche y para algunos sectores que no pueden hacer actividades en lugares cerrados durante el día son suficientes para frenar el número de contagios o hacer descender esa curva de contagios que hemos visto en las últimas 2 semanas? Yo creo que toda medida aplicada con criterio y que se cumpla es bienvenida. No hay una sola medida que nos vaya a salvar de esta pandemia, y ya lo hemos visto. Creo que básicamente lo que hay que hacer es tratar de disminuir la circulación, y para esto, bueno, hay distintas maneras de hacerlo sin quizás cerrar totalmente todas los comercios, las industrias, etc. Después está, por supuesto, todo el tema de la vacunación y la de los testeos. Es muy importante testear, porque si testeamos podemos hacer lo que se llaman los aislamientos selectivos. Es decir, en vez de aislar toda una provincia, poder aislar regiones, áreas pequeñas, quizá un barrio, y dejar al resto de los barrios que vaya funcionando. Creo que esto es sería mucho más difícil de implementar, totalmente de acuerdo, pero quizás más útil. Bien. Pero insisto, hay que sumar medidas. Bien, por ahora entonces, en un caso con el Hospital Alemán y otros sanatorios y clínicas privadas, usted dice que están pudiendo atender. Estamos pudiendo atender, cuidándonos mucho, por decirlo de alguna forma, porque estamos siempre como un poquitito al límite, ¿no es cierto? Entonces, cuidamos mucho lo de las internaciones, tratamos de priorizar
de momentos a nuestros socios. Cuando vemos que estamos llegando al límite, priorizamos a los socios del hospital, luego abrimos para el resto de los financiadores, y así vamos manejándonos de la forma en que podemos para tratar de brindar la mejor atención. Está clarísimo. Doctora, gracias, muy amable. Ahí está la doctora Cristina Freuler, infectóloga del Hospital Alemán. A ver si está Glance por ahí. Y ahora vamos a hablar del tema dólar. Y también abrimos la vía de comunicación a mi Instagram, @MaxiMontenegroOficial. Vamos a contar un tema del bono de 15.000 pesos. ¿Qué pasa con los créditos? Si hay refinanciación o no. ¿Qué pasa con las tarjetas de crédito? Algunos decían, bueno, se terminó el tema de muchos que estaban endeudados con la tarjeta de crédito. Terminaron de pagar la refinanciación desde septiembre ahora tienen algunos pesitos libres porque terminaron de pagar esa deuda que tenían y empiezan a refugiarse también en el dólar, más minoristas y demás empiezan a refugiarse en el dólar. A ver, Damián, ahora vamos al tema de vacunación. Mostrame los datos de fallecimientos cuando yo hablaba, ojo, que la segunda ola no termine siendo una catástrofe mayor de lo que fue el año pasado. Eso le sucedió a Brasil. La noticia de Brasil de las últimas horas es que ha superado en solo 4 meses del 2021 la cantidad de fallecidos que tuvo durante todo el 2020, que era el año donde se terminaba la pandemia y demás. Ahora en 4 meses del 2021 tiene más fallecidos de todos los que acumuló en el 2020. Bueno, el riesgo es que eso ocurra, obviamente, también en la Argentina y es lo que hay que tratar de evitar. A ver, Damián. Sí, Maxi, porque de hecho Brasil está a punto de llegar ya a los 400.000 fallecidos y el año pasado tuvo poco más de 194.000, casi 195.000, y en las últimas horas ya superó lo que había sido el acumulado de todo el año pasado. Ya en 2021 registra 196.987 personas fallecidas, casi 197.000, y te decía, se está acercando a los 400.000 fallecidos. Pero entienden la magnitud del drama, ¿no? Bolsonaro a fin del año pasado daba por terminada la pandemia. Y de hecho todo el mundo creía que la pandemia podía estar terminada y para la Argentina era bárbaro que Brasil ya tuviera atrás la pandemia y que pudiera crecer fuertemente este año. Bueno, en 4 meses acumuló más fallecidos de todo lo que había acumulado durante todo el año pasado de pandemia, ¿no? Que fueron prácticamente 9 meses de pandemia, desde marzo hasta diciembre. Exactamente, Maxi, y de hecho ahí también, por ejemplo, otro país de la región que este año le impacta mucho más que el anterior es Uruguay, donde prácticamente el año pasado habían podido superar muy bien la pandemia, pero habían tenido 181 fallecidos en todo 2020 y ya lleva 2.210 en este 2021. Y la situación de Chile y de la Argentina es bastante parecida, donde, digamos, en la relación entre los fallecidos del año pasado y la de este. De hecho, si te parece, podemos ver veamos el total, veamos el total de la Argentina. Ojo, la Argentina está superando ahí está, explícalo, la anterior placa. La Argentina ya tiene más de 62.000 fallecidos, 43.245 fueron de todo 2020, en lo que va de 2021, en estos mismos 4 meses, son casi 19.000, 18.842, y después en Chile pasó algo similar, donde todavía la relación se mantiene, donde el acumulado del año anterior llega casi a los 16.700, son 16.608 casos, y lo que va de este 2021, 9.367. Después la pregunta es, la incidencia de los fallecidos sobre la población. Discúlpame, acá la clave es frenar contagios y vacunar cuanto antes la mayor cantidad de grupos vulnerables para no tener esa catástrofe que efectivamente tiene Brasil, que ya superó el número de fallecidos en 4 meses de todo el año pasado. Entonces, para que la Argentina o Chile no ocurra lo mismo, y ojo que está ese gran riesgo, es tratar de frenar este nivel de contagio muy elevado y acelerar la vacunación para todos los grupos vulnerables. Sí, de hecho, Maxi, y ahí lo estamos viendo, como vemos en la placa siguiente, la incidencia, o sea, la cantidad de fallecidos por cada millón de habitantes. Vemos que la Argentina y Chile hoy tienen un número similar, que es 1.374 en Argentina,
1.359 Chile, que Brasil está muy por arriba, o sea, 1.844 fallecidos por cada millón de habitantes, y Uruguay, que creció muchísimo, sigue muy atrás, ¿no? 688 fallecidos por cada millón de habitantes. Pero la diferencia entre Argentina y Chile es la cantidad de población vacunada, Maxi, ¿no? Chile triplica en porcentaje, más que triplica, a la cantidad de población que ya vacunó en Argentina. Sí, un ratito hablamos de la vacunación. Está el intendente de 3 de febrero de Juntos por el Cambio, Diego Valenzuela, que ayer el presidente, en un acto creo que en Merlo, lo mencionó diciendo, bueno, la oposición, fíjense con Diego acá, que siempre que hay un problema me llama, que conversamos, como una forma de mostrar que había dos oposiciones, ¿no? Una, la más combativa, o la que el presidente hoy hace un rato dijo que incluso era la del odio, ¿no? Macri, Bullrich y demás, y una oposición dialoguista como la de Diego Valenzuela, ¿no? Que algunos en Juntos por el Cambio por ahí le estarán pasando en estas horas factura. Gracias, Diego, por atendernos, como siempre. ¿Qué tal, Maxi? Un abrazo. Gracias por invitar. Bueno, a ver, más allá de las chicanas políticas, ¿hay diálogo con el gobierno nacional, con el presidente, con Kicillof? Sí, diálogo hay, a veces no está el mecanismo cooperativo como supo ser en el pasado, y eso ha complicado las cosas. Yo creo que de cara a lo que viene, dada la situación que tenemos de una alta circulación del virus y de un estrés hospitalario y en las clínicas, con una vacunación que todavía no llegó al ritmo esperado, estamos transitando esta segunda o tercera ola con un nivel de casos muy importante, claramente es por encima de la del 2020. Quizá haya que tomar medidas, y ahí lo que digo es, se requiere mucho equilibrio entre salud y trabajo y salud y educación. Ese equilibrio hoy, quizá por lo que está pasando en los hospitales, nos indica más énfasis en salud. Y por otro lado, hace falta acuerdo político, diálogo, cooperación, porque las últimas medidas, Maxi, que se anunciaron fueron casi de espaldas a la oposición. Por eso terminó haciendo la reunión el presidente con el jefe de gobierno cuando allá había una presentación judicial y un conflicto institucional. En nuestro caso, el último Zoom, ayer le decía a Jorge Macri a la ministra Frederick, que nos reunimos, para que vean que nosotros el diálogo es lo primero, porque gestionamos y porque hablamos con quien hay que hablar para resolver los problemas. Fuimos varios a ver a la ministra Frederick, y Jorge le marcaba a Sabina que la última semana tuvimos un Zoom para hablar del leasing en la provincia de Buenos Aires y no fuimos incluidos en el Zoom de COVID, que es el tema más caliente y el más urgente. Así que por eso digo, para adelante, acuerdo político y cooperación en cuanto a las medidas que se tengan que tomar. ¿Vos ves espacio para que efectivamente en las próximas horas coincidís que estamos en un momento muy, muy dramático desde el punto de vista de la segunda ola, lo que vos contás, que vos también lo debes vivir ahí en 3 de febrero respecto a los hospitales o las clínicas, que es necesario que las medidas que se toman, sean las que sean, tengan un consenso y que propicien básicamente una reducción de los contagios? Así es. El tema es el cómo y de qué manera se logra un acuerdo político de Estado sobre esta cuestión, porque me parece que una pandemia es una cuestión de Estado, no de un partido político o del otro. Y yo digo, te escuchaba antes, vos conocés muy bien la situación socioeconómica. Acá tenemos en el conurbano 51% de pobreza, si agarrás el último trimestre es 54%, con 15% de indigencia. Por eso cuando uno ve las imágenes del conurbano profundo, quizá no en mi distrito, pero ves esas ferias, esos mercados populares, ¿qué margen hay para que eso deje de funcionar después de todo un año de cuarentena? Porque claro, además estamos como estamos por el hartazgo y el cansancio social de una cuarentena tan larga. Así que ahí es que digo que se requiere un acuerdo político sólido para poder ver entre todos qué es lo que resignamos si tuviéramos que hacer algo para bajar la circulación. Es decir, tomar medidas que efectivamente se cumplan, digamos, que las que sean se puedan cumplir y dejar en todo caso el tema de las escuelas, si va a haber presencialidad administrada o no, que no sea el tema principal de discordia que impida un acuerdo político. Sí, totalmente. Primero que a veces se pregona desde la provincia un nivel de restricciones que después no se controla adecuadamente desde la misma provincia. Los municipios no tenemos las herramientas, no tenemos policía. Nosotros tenemos agentes municipales con un estatuto de 6 horas, Maxi.
O sea, no podemos poner en la cancha un DNU nacional o provincial. Y por otro lado, creo que no tenemos que ser hipócritas. Esto de un discurso respecto de la restricción, cuando después vemos las imágenes de lo popular, de las concentraciones, en muchos casos por una cuestión de laburo, eso también hay que ponerlo sobre la mesa y entre todos definir ese equilibrio entre salud y trabajo que es tan importante en el conurbano. Diego Valenzuela, gracias, muy amable como siempre. Gracias a ustedes, un abrazo. Ahí está el intendente de 3 de febrero. Bueno, terminó la reunión en Casa de Gobierno. Sí, no va a haber anuncios. Seguramente antes del fin de semana se van a reunir Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta. Recordemos, fue la primera reunión luego de una tensión bastante fuerte entre fundamentalmente la Nación y la Ciudad de Buenos Aires. La Nación un poco impulsada por la provincia de Buenos Aires, que tiene una posición más dura respecto a las restricciones. Lo que me dicen, Maxi, es que todos se dieron, al menos desde lo semántico, un poquito. Esto que adelantábamos hace algunos días de la presencialidad administrada o cuidada en las aulas, es decir, volver de a poquito a la presencialidad por parte de Nación y por parte de la ciudad permitir, ¿no?, o avalar, dar consenso a algunas restricciones en los próximos días, al menos por las próximas semanas, para tratar de paliar esta situación. Y además, estas son las imágenes que ellos quieren difundir, ¿no? Las imágenes oficiales que ellos difunden. No sé si notan las imágenes, que está Cafiero, está Carlos Bianco y Felipe Miguel, habla uno, el otro asiente, sí, todo muy cordial. Bueno, vamos a ver si efectivamente cuáles son las medidas que se terminan consensuando. Sí. Pero es un mensaje, ya están dando un mensaje. Distinto es, ¿se acuerdan la semana pasada o la anterior? Cuando después de la medida que tomó Alberto Fernández fue la foto, uno en cada lado, Alberto Fernández y Larreta, ¿no? Sin ninguna expresión de por medio, en un clima totalmente frío, ¿no? Acá están mostrando por lo menos que nuevamente una imagen de que están trabajando juntos ante lo que les decía, el espanto que genera la situación de contagios en el área metropolitana. Vamos a una tanda, cuando volvemos hablamos de qué está pasando también con la situación económica, con el dólar. Atención a aumento del GNC, se vienen aumentos del GNC. Y si hay algún plan del gobierno para poner sobre la mesa para los sectores que sufran alguna restricción adicional, si hay algún subsidio adicional o algún fondo específico para poner sobre la mesa, cosa que se está debatiendo también en Gabinete Económico. @Maxi Montenegro Oficial, a mi Instagram, hacen las preguntas y las contestamos en vivo. Ya volvemos. Ahora volvemos al tema vacunación, que es muy importante todo el tema de los números de vacunación y qué se está discutiendo ahora, y la ciudad que dice que se quedó sin vacunas. Y también vamos a contar el tema de por qué ya hay vacunados de más de 60 años, entre 60 y 69 años. Creo que en ese grupo está en el 40% de vacunación. Pero claro, mucha gente escribe y dice, pero pará, en la ciudad no es así. Pues en la ciudad solo están habilitados los mayores de 75, los mayores de 70. Ya vendrán. Mayores de 70, pero los mayores de 60 no están habilitados todavía en la ciudad. Bueno, ahora vamos a contar por qué eso ocurre, porque ha sido un criterio de vacunación distinto el que ha tenido, por ejemplo, la ciudad que la provincia de Buenos Aires y la forma de inscribirse. Pero ¿qué está pasando con el dólar? ¿No? El dólar se dispara. En las últimas 2 semanas, el dólar blue, que estaba en 140 pesos, un día un poquito más abajo, 139, otro día 141, 142, a 161 pesos hoy. Es decir, una suba importante, ¿no? Prácticamente 15% de aumento en 2 semanas. Estaba completamente planchado desde el principio de año y, de hecho, en estos 4 meses vamos a acumular más o menos 15 y 16% de inflación. Pero, ¿cuáles son los motivos de este repunte del dólar? Bueno, hay distintos motivos, ¿no?, que están dando vuelta. Uno es que ya en las últimas 2 semanas empezaron a moverse los dólares alternativos, que son un poco guía de lo que pasa con el mercado cambiario, el dólar contado con liquidación, el dólar MEP, básicamente porque había fondos de inversión que tenían bonos en pesos, que no renovaron esas licitaciones de bonos en pesos. El Banco Central emitió pesos, se los pasó al Tesoro para pagar esos bonos, y con esos pesos, esos fondos de inversión corrieron al contado con liquidación para salir de la Argentina, para dolarizarse. Es el caso, por ejemplo, de Templeton y de PIMCO, 2 grandes fondos de inversión
En el caso, están los números de Templeton, en 4 meses compró 600 millones de dólares en el contado con liquidación, alrededor de 150 pesos el contado con liquidación, que estaba un poco más alto, estaba en 156 pesos. Pero básicamente también es la incertidumbre que genera la segunda ola y la incertidumbre que genera las nuevas restricciones, la idea de que se vuelve nuevamente a un proceso en el cual puede ocurrir cualquier cosa. No solamente desde el punto de vista de la actividad económica, sino también desde la macro. ¿Qué va a hacer el gobierno si tiene que emitir mucho más pesos y no puede reducir el déficit fiscal? Y si eso genera esa incertidumbre, básicamente, un movimiento de los que tienen pesos dentro del sistema financiero. Los fondos que están colocados en títulos en pesos, el riesgo de que si le renuevan o no al sector público, y los depositantes, si van a correr o no. Es decir, el riesgo de que si hay incertidumbre en la Argentina, si el refugio va a ser, como es naturalmente el dólar, mucho antes de lo que se esperaba, ¿no? Porque es un refugio típico previo al escenario electoral y esto de alguna manera se está anticipando. Fíjense lo que ha sido la movida del dólar, cómo se despertó el dólar el año pasado. Y bueno, el dólar se dispara el año pasado con el inicio de la cuarentena. El dólar hasta el inicio de la cuarentena estaba en alrededor de 85, 90 pesos, el dólar blue. Se dispara con el inicio de la cuarentena, refugio el dólar, se va hasta 140 pesos, tiene un pico cuando la Argentina decide no pagar en abril del año pasado los bonos en dólares para entrar ya de lleno en la renegociación de la deuda con los acreedores privados en una situación de quasi default. Y después se estabiliza alrededor de 130 pesos el dólar blue, hasta que el gobierno comete el error groserísimo de aplicarle, además del impuesto país, ¿se acuerdan? El 35%, el 30% de anticipo de ganancias. Entonces dispara el dólar ahorro, el dólar del supercepo de los 200 dólares, lo dispara por arriba del blue. Y eso genera la incertidumbre, más la emisión monetaria que estabas haciendo durante la pandemia, que era récord, más la idea de que se iba todo en algún momento a espiralizar, dispara el dólar hasta los 195 pesos el dólar blue. Recién empieza a descender cuando Guzmán, en esa situación crítica, hace el giro que algunos llaman el giro ortodoxo, cuando Guzmán dice vamos a una negociación con el Fondo Monetario, no se paga más IFE, no se pagan otras cosas que se estaban pagando en términos de gasto público, tengo un plan para ir achicando el déficit fiscal y la emisión monetaria. Cuando Guzmán emite esa señal y básicamente dice voy a desarmar todo el gasto COVID que llevó a 2 billones de pesos de emisión monetaria para financiar al Tesoro y vamos a ir abriendo la economía porque ya no se puede hacer más cuarentena dura y demás, el dólar empieza a descender y bueno, baja hasta hace 2 semanas a 140 pesos, 140, 142 pesos. Ahí emitía también con el rulito de los bonos que vos tanto contabas. Claro, además, durante este tiempo estuvo trabajando, claro, pero la señal antes, ¿no? Después estuvo muy fuertemente el Banco Central interviniendo, el Banco Central en el dólar libre en blanco, el contado con liquidación, haciendo un rulo, vendiendo bonos en dólares contra pesos y recomprando esos bonos con dólares de las reservas, pero bueno, logran bajar todos los dólares alternativos. Viene nuevamente la segunda ola, el anuncio de nuevas restricciones, la incertidumbre de qué va a pasar para adelante, más el año electoral, el dólar empieza a pegar nuevamente un salto que por ahora es un salto, digamos, de un dólar de 160 pesos, 150, 155 los dólares en blanco, que hay que mirar con atención. Claramente el gobierno quiere llegar, por lo menos a agosto o a septiembre, con los dólares estabilizados. Y para eso está usando fuertemente el tipo de cambio oficial como ancla de la inflación. El tipo de cambio oficial en marzo subió la mitad de la inflación. La inflación fue 4,8, el dólar oficial subió 2,4. Y este mes, que la inflación va a ser en abril 4%, el dólar oficial va a subir 1,5%. Es decir, lo está parando al dólar oficial. El problema es que si no anclan las expectativas de que sigue la negociación con el fondo, de que no se va a correr Guzmán del camino de achicar el déficit fiscal
y achicar la medición monetaria y que en algún momento va a haber un acuerdo con el fondo, el peligro que tiene Guzmán es que se le dispare la brecha cambiaria. Fíjate, el otro gráfico es de la brecha cambiaria. La brecha cambiaria hoy está alrededor de 65-70% respecto al dólar oficial. En el pico de octubre del año pasado de la crisis estuvo en 140%. El dólar blue, 140% más caro que el dólar oficial. Bueno, es un problemón cuando se te dispara nuevamente la brecha cambiaria. Pero lo que quiero mostrarles es que claramente, con todos los desequilibrios enormes que tiene esta economía, el tema de la segunda ola y las nuevas restricciones siempre genera todavía más tensión. Y ahí está la clave de que Guzmán tiene que tratar de anclar las expectativas, no en el dólar oficial, tratar de sujetar el dólar oficial para que no se te vayan los precios, porque si se dispara la brecha, bueno, está el riesgo de la espiralización, que la gente se asuste todavía más y todo el que tenga un excedente de pesos lo dolarice y siga corriendo al dólar, no solamente los fondos de inversión, sino también los depositantes y todo el que tenga un pesito dando vuelta. Y ya que Guzmán, de hecho, se muestra muy cauteloso respecto de la ayuda que pueda dar el Estado, digamos, así como fue el año pasado en medio de la cuarentena, ahora lo mismo, mandó a algunos ministerios, hasta tanto se reúnen ahora el equipo económico en las próximas horas, a redistribuir partidas propias, o sea, a pisar algunos gastos, por ejemplo, en cursos que tenían preparados en algunos ministerios, para, por ejemplo, agrandar el repro, pero muy cauteloso, no es que le van a dar a la maquinita, claro, por lo menos por ahora. Esa va a ser la clave de ver si se puede anclar, que es un poco lo que quería Guzmán, que este año, bueno, la inflación obviamente va a estar muy por arriba del 30%, decía Guzmán, que pueda estar entre el 40 y 45%, o alrededor del 45, la expectativa es que al ritmo que viene va a estar más alta que el 45, más cerca del 50 o incluso más, pero bueno, eso va a depender en los próximos meses, es fundamental que se desacelere la inflación, pero la clave es que no se te dispare la brecha. Fíjate, esta era la primera anuncio de cuarentena el año pasado, ahí se dispara el dólar, 130, el anuncio del super cepo con el impuesto del 30% adicional del dólar ahorro del gobierno, del Banco Central, que claramente fue un error, se dispara a 195 y después baja, y esto es este año, que venía estabilizado y pega este saltito a partir de también el anuncio de nuevas restricciones, que es lo que va a pasar para adelante. Pero las nuevas restricciones pensado no solamente en que tenés un problema de nivel de actividad, la economía venía recuperándose, si volvés a cerrar, ponés en tensión a toda la economía, sino fundamentalmente qué va a pasar con la maquinita del Banco Central y si Guzmán le van a torcer el brazo e inexorablemente va a convalidar un aumento muy fuerte para asistir a los sectores del gasto público, la emisión monetaria, lo que está diciendo Guzmán. No lo puedo hacer porque si en este contexto de crisis sanitaria nos pasamos de rosca con la maquinita de imprimir peso como el año pasado, que fue necesario porque cerraste y apagaste la economía, ojo que el dólar no está domado ni mucho menos. Ojo que puede dar en este año electoral un problema mucho mayor. No, y en este contexto, con una soja que sigue trepando, claro, cada vez más cerca de los 600, ya están pensando en el gobierno, lo ha hecho público Paula Español, esto no le gusta a la gente de campo, me dijeron, ¿cómo vas a decir? Lo están pensando. Nuevamente incrementar las retenciones. ¿Quién paga la fiesta cuando se apaga la luz a las 6 de la mañana? Maxi, claro, no, pero lo que está haciendo el Banco Central sí está haciendo, esperando, velando las armas, pues sabe que a partir de julio, agosto, viene la sequía de ingreso de dólares, se pasa esta temporada alta donde se concentran las mayores liquidaciones y sigue acumulando dólares en la reserva. Está buscando tener la mayor cantidad de dólares posibles en la reserva disponible para que en julio o agosto poder defender ese tipo de cambio oficial que quiere usar como ancla de la inflación. Vamos volando la tanda y cuando volvamos contestamos preguntas y vemos qué está pasando con la vacunación. Atención, ¿qué está pasando con la vacunación? ¿Esto es vivo en este momento? ¿Dónde es esto? De los 3 jefes de gabinete con el tema medidas ante la segunda ola. Contame, ¿me querés dar un dato con el tema GNC? Claro. Y ahora contestamos preguntas, sí. ¿Qué pasa? Porque, digamos, fíjate, 62% crecieron las conversiones de vehículos, de autos particulares que estaban a nafta, fueron a GNC, 62% de incremento en el primer trimestre del año. Con lo cual, bueno, es todo
digamos... Esto por el aumento de los combustibles, Claro, el aumento de las tiene naftas, claramente hubo que como ver con 6, 7 aumentos en lo que va del año. Y lo que vamos a ver a partir del sábado es que hay un incremento del 30% en el metro cúbico de GNC. Se va en Capital Federal aproximadamente a 35 pesos el metro cúbico, en el interior está un poco más caro, se va a 40 pesos y de ahora en adelante, y esto va a ser una novedad, queda atado el valor del metro cúbico de GNC al precio de la nafta super alrededor del 40%. Fíjate lo que te decía, las conversiones en enero 10.342 vehículos, en marzo 16.774 y acá para tener una idea, esto saqué la información a ver si sigue conviniendo la conversión a GNC aún con este aumento por un lado de la nafta, por otro lado del GNC. ¿Cuánto cuesta cada 100 kilómetros? En el caso de la nafta, 774 pesos. En el caso del GNC, cada 100 kilómetros, un costo a 279 pesos, con lo cual se ahorra unos 500 pesos cada 100 kilómetros recorrido. Esto quiere decir que en 14.000 kilómetros amortizás la transformación del auto. El compra del equipo de GNC. Claro, que están arriba de los 70.000 pesos. Bueno, en 14.000 kilómetros ya amortizás, o sea que sigue conviniendo. Lo pagás en 12 cuotas. Con estos valores de la nafta sigue conviniendo convertir a GNC. Y aún con el aumento del 30% que va a venir este fin de semana, el GNC. Claro, lo que sí la brecha no se va a seguir ampliando entre nafta y GNC porque ahora va a estar atado al precio de la nafta. Aproximadamente 40% del valor de la nafta super va a estar el metro cúbico de GNC. Bueno, ahora contestamos unas preguntas. ¿Qué pasó entonces en la reunión de gabinete? ¿Confirmó lo que habías anticipado, Carlos? Se van a tomar 48 horas para decidir nuevas medidas que tienen que anunciar a más tardar el jueves o el viernes. Sí, la verdad que no hubo avances. Digo, si lo comparamos con la munición gruesa, recordemos hace 2 días, Cafiero acusó a la oposición de festejar los muertos. Alberto Fernández hablaba, bueno, en muy malos términos de Rodríguez Larreta. Rodríguez Larreta muy mal de Alberto Fernández. Si vemos la comparación con esa foto, y sí, hay cordura, hay diálogo y en 48 horas se van a volver. Ahora, la realidad es que anuncios concretos y avances concretos no ha habido. No sé, Damián, qué información. A ver, Damián, vamos. Sí, Maxi, porque de hecho el acuerdo es tomarse estos 2 días para seguir evaluando los datos. De hecho, la información que tengo es que fue una reunión muy pensada para revisar los datos que tienen las 3 jurisdicciones, puntualmente hablar sobre controles. De hecho, Cafiero le trasladó la preocupación por la cantidad de personas que hay habitualmente en los locales gastronómicos. Miguel le mostró estadísticas en donde había unas cuestiones anecdóticas, es el dato que me dijeron, pero que sobre la cantidad de controles es muy poquito lo que identificaron que efectivamente había locales que no estaban cumpliendo la normativa. Y con respecto al transporte público, sí hubo un compromiso de las 3 jurisdicciones para tratar de limitar la cantidad de pasajeros, porque entienden que ahí hay, digamos, un tema central para trabajar, por eso son 48 horas, y lo que no está confirmado, mira, de hecho ahí está el dato, Maxi, en la primera semana de los controles fuertes, cuando solamente se había limitado de 23 a 6 de la mañana y todavía había escuelas abiertas en el conurbano, se redujo un 11,3% la cantidad del uso del transporte público. Ahí vamos viendo el medio, que es de lunes a domingo. Está bien. El primer grupo es el promedio de marzo y hasta mediados de abril el uso del transporte público. Y después, la última semana, del lunes pasado hasta el domingo, se redujo otro 9% más. Entonces lo que dicen es, la escuela ayudó a reducir cuánto, y entre la escuela y la nocturnidad fuerte, digamos de 8 a 6 de la mañana, se redujo un 10% más en todo el área metropolitana el uso del transporte público, incluso algunos días donde subió un poquito más. Por lo tanto, lo que entienden es que para reducir aún más la tasa de contagios tienen que trabajar más en esto, y ahí lo que se quedaron es en trabajar cada una de las jurisdicciones en ver cómo logran reducir el uso del transporte público. 48 horas, Maxi, para evaluar los datos y ver si sigue amesetándose, incluso bajando un poco los contagios, para decidir si suman nuevas medidas
o se quedan con lo que hay al menos 2 semanas más para darle tiempo a estas restricciones a que sigan funcionando. Bien, fundamental los datos entonces de hoy y de mañana. Siempre el lunes, los datos de contagio del lunes siempre están medio contaminados por menores testeos el fin de semana y demás. O sea, van a ser muy importantes los datos de hoy, martes y mañana, miércoles. Un datito dame del Consejo del Salario y ya llega Marcela Pagano. Y se reúnen dentro de un ratito, después de las 3 de la tarde. Hoy el salario mínimo está en 21.600 pesos. La CGT va con un pedido de entre 35 y 40%. El gobierno quiere 32 porque quiere dar la señal justamente de las paritarias, que ese es el nivel de incremento salarial. 32% de aumento. 32. Y acá el dato es O sea que el salario mínimo quedaría... con 35 o 40, entre 21.200 a 30.000 pesos, si es lo que quiere la CGT. Ahora, la CGT lo que está pidiendo es que, a diferencia de lo que ocurrió los años anteriores, esta vez se dé de una sola vez o a lo sumo en 2 veces. Y atención, porque lo que se dé de incremento es clave para 870.000 personas que tienen el plan trabajar, el potenciar trabajo, justamente, y por eso están en la manifestación. Está bien, pero el gobierno va a enviar la señal del 32% de aumento. Y eso es lo que dice el gobierno. Marcela, ¿cómo andás? Atención, porque el gobierno ayer se cobró como victoria que cerrara finalmente el acuerdo por comercio justo en 32%. Con ese número es que se sentaba hoy a discutir. 32 personas van a estar en ese Zoom, en el Consejo del Salario. ¿El Salario? Sí, así que bueno, me imagino lo que va a ser esa reunión a pantallas partidas. Se preveía que la extensión fuese larga porque arranca a las 3 de la tarde, pero... El 32% ha quedado un poquito desfasado respecto a la inflación. Lo que pasa es que los gremios dicen 32% para empezar a negociar, pero si no hacemos revisiones va a ser muy difícil convencer a las bases. Cuando, Maxi, vos mirás las remarcaciones y ves la proyección de los privados, no se condice con ese número. Ahora bien, el gran punto del gobierno es que tampoco quiere empezar a convalidar las que quedan, las paritarias, por ejemplo, de transporte, la de Moyano, no quiere convalidarlas con ningún acuerdo que sea del estilo cláusula gatillo. En lo que analiza el gabinete económico, la cláusula gatillo o la revisión taxativa escrita con fecha de nos sentamos sí o sí a renegociar, es que implícitamente se está reconociendo que esa paritaria quedará desfasada. Claro, hay una no puedes formación... generar la inflación. Exacto. Entonces le tienen mucho miedo a esa carrera de salario versus inflación o versus precios. Sí, sí, porque Guzmán sigue apostando que a partir de mayo la inflación se desacelera y ya abril ha dado un nivel también muy alto de inflación. Vamos a ver si está entre 3,5 o 4%, pero va a ser un nivel muy alto de inflación. Venís con una tarde cargada porque después de esta reunión parece ser que va a haber algún tipo de acuerdo respecto a qué medidas se van a tomar a partir del viernes. Sí, y de hecho lo que me decían en la Casa de Gobierno ayer es que las reuniones con gobernadores que no estaban previstas que se dieran entre hoy y mañana se aceleraron y se pusieron como prioridad en la agenda del presidente, porque lo que quiere el gobierno es que el anuncio el viernes llegue de la mano de un acompañamiento. Esto lo vamos a estar planteando hoy. Las restricciones requieren un control y la voz de autoridad es autoridad en sí misma si por supuesto tiene y surte efecto. Si vos vas a una restricción que después por rebelión nadie cumple, entonces se pierde un poco la autoridad de la investidura presidencial y por eso quieren la alianza con intendentes y gobernadores. Y seguramente vas a seguir con los móviles de A24 cubriendo lo que está pasando también en el centro. Porque parece que se discute teóricamente, che, ¿cómo vamos a disminuir la circulación, la nueva restricción del transporte público? Y después la calle está desbordada, pero también las manifestaciones, ¿no? Esta que había frente al Ministerio de Desarrollo Social y frente al Ministerio de Trabajo. Y son unos focos infecciosos. La realidad es que ahí es donde el gobierno también le pasa que no sabe cómo tomar esto y cómo tratarlo. Una manifestación que tiene criterio, la manifestación en sí mismo es una expresión de un sector que está en desacuerdo con algo, es el derecho a huelga, pero por otro lado es cómo hacer para que la gente comprenda que esos son los focos de contagio también, en donde están ensimismados, sin barbijos. Bueno, más allá de cómo entorpece el normal funcionamiento del tránsito. Totalmente. Marce, te quedas con el aire de A24. Gracias. Gracias a vos, Maxi. Y ya arrancamos.
Recién estábamos hablando un poco, ¿no?, de lo que es el colapso o el posible colapso, y por supuesto que nadie niega que la situación sanitaria requiere mayor atención, mayor que nunca. El punto es que, como decíamos hace un ratito, el colapso es algo que ya está llegando en muchos distritos, sistema de salud público, sistema de salud privado. Miremos algunas de las situaciones que se están discutiendo hoy, ¿no?, porque el colapso está. ¿Y ahora qué? ¿Cómo salimos de esta situación? Vamos a mostrarte un poco lo que son los números y algunos de los conceptos que tienen que ver con el colapso. Si me acompañan con las placas. A ver, remarcación de medicamentos. Estamos en pandemia. Que alguien nos explique cómo puede suceder que haya laboratorios que se dieran el lujo de remarcar medicamentos que no pueden ser reemplazados y que tienen que ver sobre todo con la unidad de terapia intensiva, y los han remarcado hasta un 1300%. Que el personal sanitario esté diciendo atención porque escasean, porque no se consiguen a los precios en los que debería estar. Pues bien, el gobierno controla los precios, pero acá estuvo flojo de papeles porque los medicamentos aumentaron y lo hicieron muchísimo más adelante que cualquier índice de precios de consumidor, incluso los que relevan los privados. Escasez de camas, ya lo veníamos advirtiendo, era una situación que si crecían los contagios y la gravedad de esta cepa, la segunda cepa que se ha detectado en Argentina, el colapso en cantidad de camas disponibles iba a llegar sobre todo en las grandes ciudades. El agotamiento de los médicos, agotamiento físico. Claro, no hay personal médico y sobre todo en lo que es la terapia intensiva, en donde hay determinadas especialidades que en Argentina no hay formación y no había en cantidad. Y se agotaron. Y los médicos no dan más y están cansados y no hubo ningún relajamiento en ese sector. Todo lo contrario. Y las vacunas insuficientes, que ahora mis compañeros en un ratito te van a estar contando. Hay información sobre la llegada esta semana de un nuevo avión con vacunas de Sputnik. Se está acelerando el ingreso de más vacunas, pero aún así no alcanzan. Y esa inmunidad deseada, para que todos estemos a salvaguarda de lo que es esta segunda pandemia, esta segunda ola de pandemia, no llega. Esto es lo que ya sabíamos que podíamos pensar que iba a pasar. Ahora, ¿cómo nos enfocamos en lo que viene? Uno se pregunta, ¿dónde está la posibilidad del gobierno y de los gobernantes también de hacer tomar conciencia? El control es una cosa y la conciencia es otra. El control tiene que ver con tener la custodia de la policía y multar a aquel que se está haciendo el piola y no cumple con las restricciones. Pero por otro lado, en ese control también el policía se enfrenta frente a un comerciante que está abriendo su persiana porque necesita vender. Y es lo que te contábamos hace unos días nada más. Esa lucha de pobres contra pobres que nadie quiere dar. Y ningún colectivero quiere ser el que le diga, señor, usted no se sube porque usted no es esencial. Porque probablemente esa persona se está subiendo al transporte público porque necesita ir a trabajar. Si sacamos de lado el control y nos ponemos un poco más del lado de la conciencia ciudadana, uno tendría que preguntarse si el gobierno trabajó para esa comunicación. Si al gobierno se le cree hoy la situación de desborde y de colapso que te estábamos contando y que no hay dudas de que los médicos lo denuncian, es así, pero